etiológicos de esta convulsión nos van a indicar el pronóstico a largo plazo. Por ejemplo, si tiene una malformación congénita, la malformación congénita no la vamos a corregir, ¿no? Entonces, el pronóstico es un poco más delicado, ¿no? También, si tienen enfermedad subyacente, por ejemplo, un trastorno metabólico, tenemos que corregir el trastorno metabólico, si no, no va a parar la convulsión. Además, pueden alterar otras funciones, la respiración, la alimentación, en el momento que está convulsionando, inclusive puede llegar al apnea, ¿no? Por sí mismas pueden causar o aumentar el daño cerebral, ¿no? O sea, no conviene que convulsionen, por eso que le vamos a dar tratamiento anticonvulsivo, ¿no? Ya que pueden aumentar o causar daño, ¿no? Si es un trastorno metabólico que no tiene daño, puede resultar en un daño del sistema nervioso central, ¿no? Que inicialmente no tiene daño. Bueno, acá algunas estadísticas, dice que de todos los recién nacidos, 0,15 hasta 0,5 de todos los nacimientos, en recién nacido término es un poco alto, y en pretérminos es mucho mayor, 1,6, ¿no? Los prematuros moderados, ¿no? Generalmente más frecuente es en los recién nacidos pretérminos, menos de 31 semanas, más o menos en el 22%, ¿no? Se asocia frecuentemente a una patología subyacente, ¿no? ¿Y por qué se producen, no? La fisiopatología refiere 4 mecanismos, ¿no? Una es la alteración de la síntesis energética, desbalance entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, deficiencia de algunos trastornos inhibitorios, ¿no? Y alteraciones en la membrana celular. Vamos a ver que según la patología va a optar por alguno de estos mecanismos, ¿no? En realidad la convulsión es un síndrome, ¿no? Que es una expresión de múltiples enfermedades. Primero hablaremos de la alteración energética, y acá básicamente están inmiscuidos la hipoxemia, isquemia, hipoglicemia, que son entidades que van a comprometer la cadena respiratoria mitocondrial, ¿no? Y por lo tanto va a haber en el ciclo de Krebs alteración, ¿no? Va a haber disminución de los síntesis de los productos fosforilados como la ATP, y por lo tanto va a alterar la función de múltiples enzimas, la bomba sodio potasio ATPasa, que se encarga de la homeostasis del potencial de la membrana celular, ¿no? Al haber un desbalance de este potencial, hay una descarga neuronal y se produce la convulsión, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver. La segunda es el desbalance entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, ¿no? En realidad hay un exceso relativo de neurotransmisores excitatorios, principalmente el glutamato, ¿no? Que es el neurotransmisor excitatorio, y esto van a provocar una excitación excesiva, ¿no? Que a su vez va a provocar la despolarización sincrónica de gran número de neuronas, ¿no? Deficiencia de neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Disminuye las concentraciones del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Esto ocurre cuando la enzima glutámico descarboxilasa se deprime. Por ejemplo, cuando hay defectos del cofactor piridoxal 5-fosfato en deficiencia de la piridoxina, ¿no? Entonces va a haber un predominio de la autoridad de la actividad de los neurotransmisores excitatorios, y finalmente va a haber nuevamente despolarización neuronal que va a provocar la convulsión en el recién nacido. Y finalmente tenemos alteraciones en la membrana celular, ¿no? El calcio y el magnesio actúan en la membrana celular, entonces ya les se le está diciendo que alteraciones en el calcio, la hipocalcemia, la hipomagnesemia pueden provocar, ¿no? Va a provocar una inhibición del movimiento de sodio a través de la membrana celular. Por tal razón es de esperar que la hipocalcemia y la hipomagnesemia van a desencadenar un incremento en la entrada de sodio en la célula, y por lo tanto otra vez despolarización, y se produce la convulsión. Y ahí están los 4 mecanismos que habíamos mencionado, ¿no? Pero el sistema nervioso central del recién nacido es especial, ¿no? Recuerden que cuando nace no habla, no camina. Es decir, hay una inmadurez del sistema nervioso central, ¿no? Que se va inmadurando, y esta maduración se cree que aproximadamente acaba a los 5 años, ¿no? Pero en el recién nacido se presenta una inmadurez bien característica, ¿no? Va a haber escasa relativa de sinapsis axodendríticas, menor mielinización, las membranas neuronales son más permeables,
y en respuesta a alteraciones o lesiones de causa central sistémica determina la aparición de convulsiones con diferentes expresiones clínicas, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes tipos de convulsiones, a eso se refiere con expresiones clínicas, ¿no? Estas tres características de inmadurez neuronal hace que sea más sensible a presentar convulsiones. Vemos con mucha frecuencia convulsiones en el recién nacido. Y acá está la causa subyacente o la causa que origina a través de estos cuatro mecanismos la convulsión finalmente, ¿no? Y está dividido de 0 a los 3 primeros días, de 3 a 7 días y más de 7 días, ¿no? La encefalopatía hipóxica isquémica por la asfixia neonatal apenas es la convulsión, apenas es la asfixia, se produce la convulsión. En cambio, el sistema nervioso central espera casi una semana y así tenemos la hemorragia, los trastornos metabólicos, hipoglicemia, hipocalcemia, hipoglucemia, los hipos, ¿no? Más los hipos que los hiperproducen. Algunas metabolopatías congénitas, básicamente acá están incluidos algunas alteraciones en los aminoácidos, ¿no? En metabolismo, las malformaciones cerebrales, ¿no? Ahí se ven en los 3 momentos, algunos síndromes neonatales benignos, ahí está incluido, por ejemplo, el síndrome de Ohtahara, que acá no lo menciona, ¿no? Es sobre todo epilépticas neonatales y un estado de mal convulsivo neonatal, epilepsias sintomáticas y idiopáticas, ¿no? Central se clasifican en central, sistémico, genético y otros, ¿no? Central cuando el daño es a nivel de cerebro, ¿no? Sistémico cuando es, por ejemplo, una metabulopatía, genético, algunas alteraciones genéticas que hacen que convulsionen algunos neonatos, y otros son las intoxicaciones, la hipertermia, hipotermia, la cardiopatía congénita y causas, etiologías no conocidas que van produciendo convulsiones, ¿no? Entonces, primero veamos de nivel central, ¿no? Tenemos la asfixia a la cabeza que va a provocar una encefalopatía hipóxica isquémica y por lo tanto convulsión, ¿no? 60-75% se encuentran como causa de este origen central. Las hemorragias intracraneales de 15 a 50, las malformaciones congénitas, las infecciones, tanto bacterianas como virales, el TOR está incluido ahí, y algunas neoplasias cerebrales. Hemos visto, ¿no? Yo tengo 20 años ya de neonatólogo y hemos visto algunas neoplasias, ¿no? Aunque parezca increíble, pero también hemos visto malformaciones vertebrales, que a veces las malformaciones, estas tumoraciones eran más grandes que el bebé, ¿no? Increíble, pero sobrevivieron, ¿no? Veamos de origen sistémico, habíamos de origen central, de origen sistémico, acá están los trastornos metabólicos, les había mencionado algo ya, la hipo, ¿no? Incluye ahí la hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, ¿no? En menos frecuencia hipernatremia y deficiencia de pireoxina, alzalosis o alcalosis, y la metabolopatías, ¿no? Acá están las enfermedades con el trastorno de metabolismo, ¿no? Tenemos las aminoacidopatías de inicio precoz, inicio tardío. Acá tenemos la enfermedad de jarabe de Arce, la fenilcetonuria, ¿no? Y otras enfermedades que vienen a ver con el trastorno de los aminoácidos, básicamente, ¿no? Son los que a veces aparecen con síntomas desde que en el periodo neonatal. Y las genéticas tenemos varias, ¿no? Básicamente trisomía 13 y 18, pero hay muchas más, ¿no? Pero no vamos a quedar ahí, ¿no? Intoxicaciones, por ejemplo, pinturas, insecticidas folclóricas, hierbas, paico, anís, ¿no? Y hídricas, ¿no? Que pueden provocar convulsiones, ¿no? Acá para mencionarles que, por ejemplo, hemos tenido casos acá que había hogares que tenían pulgas, entonces le echaron un antipulguicida y ahí por la zona estaba el bebé y lo echaron al bebé ahí, ¿no? Entonces, el bebé tuvo una intoxicación por órgano fosforado con convulsión, ¿no? Luego tenemos la hipotermia y la hipertermia, ¿no? Este es bastante conocido. Hipotermia cuando bebés que abandonaditos y que los encuentran otras personas, la policía a veces en la calle, ¿no? Hipertermia porque no manejamos bien la incubadora o lo sobrecalentamos al bebé. Ellos no regulan bien la temperatura, ¿no? Las formas clínicas, Volpe en su libro de neurología neonatal describe estas variedades, ¿no? Sutiles, las tónico generalizadas, son 5 en realidad. Sutiles, tónico generalizadas,
clónicas, mioclónicas y atónicas, ¿no? Ahí está no está junto el uno con sutiles, clónica, tónico-clónica generalizada. Son 5, ¿no? Tónicas, atónicas, ¿no? Y ahí está. Bueno, acá está la frecuencia, ¿no? En recién nacidos a término y en pretérmino, las sutiles están a la cabeza, miren, más frecuente que las otras. Las menos frecuentes son las tónico-clónicas, la mioclónica es un poquito en tercer lugar, ¿no? Esto es con qué frecuencia se presentan, ¿no? Y vamos a ver qué son las sutiles, ¿no? Sutiles o fragmentarias, que son más frecuentes en los recién nacidos pretérmino por la inmadurez del sistema nervioso central, van a ser movimientos oculares, de masticación, fenómenos autonómicos, y no se acompañan de focalidad en el electroencefalograma. O sea, no ven un daño específico en un solo lugar, ¿no? Eso quiere decir con focalidad, ¿no? No focalizan, ¿no? A la hora de revisar el electroencefalograma. Puede ser movimiento de pedaleo, movimiento ocular, ¿no? Apertura de ojos, ¿no? Sonrisas injustificadas, todo esto puede ser una convulsión sutil o fragmentaria. Luego tenemos las clónicas, que son focales y multifocales, ¿no? Movimientos rítmicos que dan unas 3 contracciones por segundo, las tónicas, focales y generalizadas, y las mioclónicas, ¿no? Que es un músculo generalmente flexores a un ritmo más alto que las clónicas, se mueven con mayor rapidez la mioclónica. Las convulsiones atónicas, que también se mencionan, ¿no? Las atónicas quiere decir que de repente un bebé está así y como que si desmayara, ¿no? Tiene flacidez, ¿no? Cada alteración del ritmo respiratorio y coloración de la piel, ¿no? Como si desmayaran, se vuelven laxos, ¿no? Y eso se llaman atónicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros más grande tenemos la crisescencia, el síndrome de West, ¿no? Donde se ve estas características, ¿no? Bueno, hay eventos no epilépticos del recién nacido, que no lo confundamos con una convulsión. Son los tremores, se podría considerarse normales por la inmadurez del sistema del recién nacido, del sistema nervioso central del recién nacido, ¿no? Tiene fases de extensión y flexión que son equivalentes en amplitud cuando un niño está en estado alerta o hiperalerta o está muy medio durmiéndose, ¿no? Estos tremores ocurren puede ser de manera espontánea o por estimulación táctil, pero desaparecen cuando ustedes le agarran el bracito o la extremidad que está comprometida y deja de moverse, ¿no? La reacción al despertar, ¿no? A veces cuando se despiertan hacen como sacudidas o son no sostenidas durante el sueño y se pueden asociar a disminución uni o bilateral del voltaje el electroencefalográfico, ¿no? En el primer estadio del sueño, con ausencia de movimientos, el MOR, ¿no? Movimientos oculares rápidos, ¿no? Y cuando están con movimientos oculares rápidos quiere decir que está soñando, ¿no? El temblor fisiológico del recién nacido, ¿no? Con que ven oscilaciones de baja y alta frecuencia, ¿no? Movimientos que cambian de dirección con relación al movimiento pasivo, ¿no? Y pueden tener inclusive, se puede llegar al apnea, ¿no? En el apnea, a veces el apnea de la prematuridad, que no es convulsión, asma neonatal, hay un capítulo importante en esto, debe estar precedida o no de unas manifestaciones en particular sutiles, como por ejemplo mirada fija, desviación a la mirada o ambas, ¿no? Esto ocurre cuando hay apnea neonatal, ¿no? Bueno, acá está la etiología en relación al comienzo y frecuencia, ¿no? La habíamos mencionado, ¿no? Acá se ven las causas y correlatos clínicos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en la encefalopatía hipoxiquisquemia que habíamos mencionado que se asocia a la asfixia, te vamos a tener crisis tónicas, clónicas o sutiles, ¿no? Estos 3 tipos, ¿no? Cuando hay hemorragia, si la hemorragia es suave, va a haber crisis clónicas, ¿no? De 1 a 100, de 1 a 5 días, ¿no? Cuando es intraventricular, ¿no? Es más en prematuros, hay crisis tónicas y apneas. En las parenquimatosas hay crisis clónicas y focales. En las infecciosas del sistema nervioso central puede llegar inclusive a abscesos o pueden ser de origen viral o bacteriano. En las malformaciones cerebrales generalmente hay crisis clónicas, tónicas focales y espasmos de flexión, ¿no? En las metabólicas tenemos las hipos, van a ser crisis multifocales.
En la dependencia a la piroxina son crisis mioclónicas refractarias a los tratamientos, excepto a la colocación de piridoxina y desaparece la convulsión, ¿no? Las causas perinatales se desarrollan en las primeras horas porque apenas se asfixia ya está dañado el cerebro y comienza convulsiones. La hemorragia intracraniana puede ser a los 2 días, la periventricular y la intraventricular, la que esta es la más frecuente y la más característica porque se hace diagnóstico con ecografía y tiene relación con el sangrado de la matriz germinal, ¿no? Generalmente es subependimaria y es la zona donde se produce el líquido cefalorraquídeo, es donde sangra, ¿no? Se va a acompañar de convulsiones sutiles y rigidez de deseveración. Puede haber inclusive crisis tónicas, ¿no? Y esto va a depender de la intensidad de la hemorragia, ¿no? Por traumatismo, generalmente saben que el traumatismo es subdural y esto es más característico en los adulto mayor, ¿no? Pero puede haber en neonatos por traumatismo. Las otras causas son las metabólicas, ¿no? Otros trastornos metabólicos incluyen la epidinoxina. Por más que le damos anticonvulsivante, sigue convulsionando el recién nacido, ¿no? Y pueden haber convulsiones ya en intraútero, ¿eh? Miren, ojo. Y generalmente se va a asemejar al lactante asfixiado cuando nace, porque ya está convulsionando desde adentro, ¿no? Y el tratamiento es piridoxina, así de fácil, ¿no? Trastorno de los amiodáceos, ya les había mencionado, que se asocia a trastornos neurológicos. Nosotros hemos tenido hace poco, este año, una leucenosis, ¿no? Que es una enfermedad de jarabe de arce, que tiene que ver con los aminoácidos aromáticos. Revísenlo porque eso también va en pediatría, ¿no? Comúnmente para hacer el diagnóstico nosotros le pedimos amonio en orina, ¿no? Por lo tanto hay hiperamonemia y acidosis, ¿no? Abstinencia a las drogas, ¿no? Acá se ha visto que hay abstinencia, la madre es drogadicta, se continúa drogando durante la gestación y cuando se le retira, el bebé ya no recibe droga, la que la madre era que le pasaba a través de la placenta, va a provocar síndrome de abstinencia y ahí puede convulsionar, ¿no? Los analgésicos conocidos son la heroína, metadona, propoxifeno, los signos sedantes del secorbital y el alcohol, ¿no? En realidad son medicamentos que están sujetos a vigilancia. La meningitis, el estreptococo del grupo B, la E. coli, la Listeria monocitógenes, el TORS, ya conocido por sus siglas, Toxoplasma, rubiola, Coxsackie, citomegalo, ¿no? Y el acceso cerebral también, el que frecuentemente da convulsión ya con focalizado, ¿no? En el electroencefalograma. Para estudiarlo tenemos niveles de estudio, primero los exámenes de primera línea, estamos comenzando haciendo el diagnóstico, hacemos una historia clínica perfecta y amplia, le hacemos un examen físico completo, donde inclusive vamos a ver los reflejos primitivos, dentro de eso está el moro, ¿no? El reflejo de Galán y otros reflejos que lo van a hacer en práctica ustedes, ¿no? Un estudio de hemograma, electrolitos, sobre todo los que producen hipos, ¿no? Hipomagnesemia, calcio, potasio, amonio, glucosa, hipoglicemia también, ¿no? También en caso de sospecha de meningitis hay que hacer cultivo de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo y el electroencefalograma para ver si está focalizando o no está focalizando, una ecografía transfrontalera para ver la hemorragia, una radiografía de cráneo y esqueleto para ver sífilis, ¿no? Examen de segunda línea, ¿no? Ya una vez que nos orientó al diagnóstico, pasamos al de segunda línea, podemos hacer ensayo terapéutico con biotina, epiroxina, tiamina o ácido folínico. Cuando hay deficiencia de esto, ¿no? Entonces le introducimos y le para la convulsión, ¿no? Aminoácidos en plasma, orina, ácidos orgánicos en orina, amonio, lactato, piruvato en sangre, TORCH, ¿no? VIH, virus herpes simple tipo 2, básicamente un fondo de ojo para ver alteración del TORCH. Podemos hacer electroencefalograma de sueño con video, una ecografía Doppler, un ATAC y una resonancia magnética para algunas otras alteraciones que tienen alteración del sistema nervioso central, ¿no? De imagen, ¿no? Y de tercera línea, ya viendo la patología orientada, celulitis, cobre, la enfermedad de Wilson, enzimas intralinfocitarias, por eso especifica metabolismo de la epidemia, ácido ciálico, ácido graso de cadena larga, ácido fitánico para los problemas de aminoaciduриas, estudio de neurotransmisores, biopsia muscular,
estudios moleculares y citogenéticos específicos para gérmenes determinados, resonancia magnética, espectroscopia, potenciales evocados, auditivos y oculares, ¿no? Para ver si hay una alteración en estos ambos. Aunque los potenciales evocados se hace de manera de tamizaje, ¿no? El tratamiento, existen dos principios para el tratamiento. Primero, tratar la causa subyacente, lo que está provocando la convulsión, ¿no? Poniendo básicamente los trastornos metabólicos que son difíciles de tratar, si le damos anticonvulsivante, generalmente no responden, ¿no? Lo más frecuente es la hipoglicemia, ¿no? En segundo lugar, hay que controlar las convulsiones, ¿no? Hay que dar anticonvulsivantes, ¿no? Viendo el riesgo y beneficio de cada anticonvulsivante, ¿no? Si tenemos electroencefalograma o no tenemos en ese momento. Entonces, también sin electroencefalograma disponible, vamos a dar tratamiento en las convulsiones clónicas, tónicas, focales recurrentes, en convulsiones tónicas, clónicas, focales infrecuentes y breves. Debemos tratar cuando hay postura generalizada y automatismos motores que responden a la estimulación y se suprimen al sujetar, ¿no? Acá la clave lo sujetan, ¿no? Y deja de aparentemente convulsionar, no le damos tratamiento, porque no es convulsión, ¿no? Es el único caso que no damos tratamiento. En la postura tónica generalizada y automatismo que no responden a la estimulación y sujetar, hay que darle tratamiento. ¿No? Con electrocefalograma, ahí vemos ya convulsiones clínicas, hay veces hay convulsiones clínicas sin actividad convulsiva, ahí también no tratamos, ojo, si no tiene no tratamos, ¿no? Actividad convulsiva, electrocefalograma sin convulsión clínica a tratar, ¿no? Ahí sin tratar y con convulsión sí tratamos, ¿no? Trastornos se deben presumir diagnosticar con precisión, con la recorrección va a depender del cuadro clínico, indicar drogas anticonvulsivantes con un diagnóstico de base, siempre se debe determinar el nivel de glucosa. Por eso que hay un taller de glucosa en su práctica, ¿no? Porque la glucosa es la que más causa en nuestro país las convulsiones, ¿no? La hipoglicemia, suspender el tratamiento si por 2 semanas, si hay convulsión de estos, el fenobarbital, fenitoína, ¿no? Hay que ponerse a revisar. Y acá tenemos un fluxograma, ¿no? Ahí, como verán, en primera línea está el fenobarbital, a diferencia de los pediátricos que usan benzodiazepina, ¿no? Nosotros, el fenobarbital, si no cede, pasamos a la fenitoína, si no hace el valproico, y finalmente a las benzodiazepinas, el diazepam, midazolam, ¿no? O si no cede, ya pasamos a carbamazepina, lidocaína para el tiopental, ¿no? Ya prácticamente cuando es refractario al tratamiento. Y en el camino vamos sabiendo si tiene deficiencia de la electroenzima, tiene las hipos, ¿no? Vemos, y acá vamos regulando las dosis, y si no cede con esto, vamos a hospitalizarlo con el diagnóstico de crisis convulsiva refractaria. Tratamiento por alteración metabólica desconocida, la hipoglicemia, 2 miligramos por kilo, de destrozal 10, en la hipocalcemia 2 mililitros de gluconato de calcio al 10%, en la hipomagnesemia sulfato de magnesio 2 mililitros, ¿no? De 2 a 3%, endovenoso muy lento. Se sulfatea para este caso, ¿no? Nosotros sulfateamos hasta para la crisis convulsiva, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ahí están los valores. No introduzco mucho en esto porque hay una clase sobre eso, ¿no? Solamente lo estoy mencionando, cómo se maneja, y tenemos que tratar primero, ojo, tenemos que tratar primero la base, ¿no? Pero hay una clase de hipoglicemia, ¿no? Entonces no me meto más en eso, ¿no? El tratamiento de primera elección es el fenobarbital, 20 miligramos por kilo y un mantenimiento entre 3 a 5, ¿no? Luego si tenemos la de fenilantoína, ¿no? Que es la vida media 100 horas, 20 también, y el mantenimiento de 5 a 8. Lorazepam, ¿no? Ahí tenemos el 0.5, 0.1 y 0.05 de mantenimiento por kilo, ¿no? Acá vemos el fenobarbital, ¿no? Seguimos con fenobarbital si no responde. Luego le vamos a la de fenilantoína, le agregamos, ¿no? Y luego la benzodiazepina y nueva dosis de otra benzodiazepina, de la misma diazepina, ¿no? ¿Qué pronóstico tiene? Hay una mortalidad de 30%, 20%, produce secuelas, ¿no? De 25 a 35%, y 15 a 20% vuelven a convulsionar, ¿no? Si tienen daño cerebral, ¿no? En los pretérminos va a depender de la gestacional y de la etiología que tengan.
que convulsionan, ya ahora casi cada vez es menos, ¿no? Se controla más. De acuerdo a la variedad con la causa, tenemos hipoglucemia, buen pronóstico, mientras que en las malformaciones congénitas, mal pronóstico, ¿no? El riesgo de muerte o complicación en hipoglucemia asintomático es de 50%, mientras que en la infección, en las meningitis, hasta 70%, ¿no? En la meningitis, ¿no? Asfixiado con convulsión tiene 50% de mal pronóstico, 17% en crisis convulsiva tienen recurrencia más tarde, ¿no? Ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces tenemos el pronóstico, secuela, menos de 10% con electroencefalograma, anormalidad de movilidad 50%, anormalidad severa 90% de secuela, ¿no? Las secuelas que hay, retardo mental, convulsiones, epilepsia y algunas otras, ¿no? Eso es lo que deja, ¿no? Y estas son las referencias donde se han sacado lo que hemos revisado. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas, por favor. Una consulta, doctor. La hipotonía neonatal, que